Señores de Vladi al Vivo, muy buenas noches. Hoy nos visita el mayordomo más famoso de Latinoamérica. Digámosle bienvenido al señor Boris Schoeman, este actor francés radicado en México, que pues se ha robado el corazón de la gente. ¿Cómo estás, Boris? Buenas noches. Muy bien, Vladi. Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Un placer, verdaderamente. Un Oye, honor también. el placer es todo mío. La fiebre de pasión de Gavilanes no pasa. Es impresionante, pero no pasa. Viste, nosotros ya habíamos hablado con Boris en algún momento, esto le explico a la gente, ¿no? En la época en que la telenovela empezó a transmitirse acá en Bolivia, fuimos el primer país en América del Sur en transmitir esta historia, esta apasionante historia. Y bueno, ya llegamos a los capítulos finales, hay gente que la está siguiendo a través de la plataforma de Netflix, y Boris Schoeman hizo a Pablo Gunther, este mayordomo, no sé si decirlo fiel, porque al final la historia pues toma un rumbo diferente, a Rosario Montes. Cuéntanos un poquito cómo llega a tus manos este personaje tan complejo, diría yo. Pues es todo el asunto, lo dijiste muy bien, saber si es fiel o si no es fiel. Y creo que ni él mismo lo sabe completamente y ni Rosario lo saben completamente. Y esa es creo que parte de la tensión que tiene el personaje tan interesante que no sabes nunca si es malo, si es bueno, si intenta ayudar o si lo hace con qué propósitos oscuros o muy personales los hace porque nunca está claramente explicado y eso me parece una gran virtud del guión, o en particular de la construcción de este personaje. Pues mira, yo estaba tranquilamente en México durante la pandemia cuando mi manager me habló para decirme, oye, mira, tengo una propuesta de bueno, un casting primero, ¿no? Que hacer virtual como muchos otros que los actores hemos hecho durante la pandemia de manera virtual, y es para pasado mañana, te lo puedes aprender porque son 2 cuartillas de un monólogo sobre el personaje. Y habían reunido ahí de varios capítulos, luego lo reconocí después, varios textos de Gunther que habían unido en un monólogo de 2 cuartillas. Y yo pues en ese momento estaba en ensayos generales de una obra de teatro, estaba trabajando con mi teatro en México y dije, bueno, sí, me lo voy a, o sea, lo voy a hacer, pero déjame ver si tengo tiempo. Y no tuve tiempo realmente de aprendérmelo bien, por lo cual lo grabé en mi teléfono, me puse el audífono, dejando las pausas entre texto y texto para poderlo escuchar y repetirlo. Y la verdad fue un ejercicio muy interesante porque nunca lo había hecho de esta manera. eh, y me clavé mucho en el personaje, me gustó mucho lo que leí no es que me identifique, pero sentí que sí podía ser un personaje que me gustara interpretar, que nunca había hecho, un mayordomo de esta índole, de este carácter. Entonces fue un ejercicio muy bonito realmente yo clavarme solito en mi cuarto con mi computadora y interpretando, metiéndome en el tren de pensamiento finalmente de este personaje hablando solito de él mismo y de lo que le sucede con el mundo y con Rosario y compañía, ¿no? Y bueno, pues a los 3 meses yo ya casi me había olvidado del asunto, recibo una llamada diciéndome que ya, me querían para 5 meses en Colombia. Sin callback, sin nada, o sea, fue así como tú eres ya el personaje, ya quieren firmar contrato. Dije, ¿cómo? Espérame, yo tengo muchos compromisos, pero la verdad fue tan atractiva la propuesta, el hecho de estar en Colombia también me atraía muchísimo personalmente, tenía muchos desencuentros con Colombia donde iba a ir de gira y no se hacía, y entonces pues fue realmente la unión de ambas cosas maravillosas que se realizó para que yo pudiera estar en Pasión de Gavilanes interpretando este personaje tan apasionante y la verdad para mí fue toda una aventura, como te decía la última vez, es la primera vez que participo en una telenovela y sobre todo de este tamaño, ¿no? Con tantos meses de grabación. Siendo que no tenías una referencia de Pasión de Gavilanes de la primera temporada, ¿no es cierto? Eso vi algunas entrevistas tuyas. Obviamente, este es un personaje nuevo, no estás haciendo un refresh de un personaje que ya venía de la primera. Había que darle una personalidad propia, pero al mismo tiempo es muy interesante. ¿Por qué? Porque si bien en los primeros capítulos parecía ser un hombre fiel a Rosario, a pesar, ¿no? Del carácter de Rosario y de todas estos caprichos y todo eso, se llegó a pensar, y te lo digo así, en algún momento que Pablo Gunther podría tener alguna relación
familiar. Esto quiere decir que de repente podría haber sido el padre que nunca se conoció de Rosario Montes y que por eso aguantaba el temperamento del personaje. Luego vimos un Pablo Günther que empezaba a generar cizaña, que era un hombre que iba diciendo cosas que eran desagradables, lo mismo, la misma dinámica tenía con Muriel, y bueno, y luego viene la llegada de Samuel Caballero, a quien realmente parece tenerle por lo menos, tenerle mayor fidelidad en este caso, ¿no? Entonces es como que pasa por muchas etapas. Sí, y como además el guión lo siguieron escribiendo mientras estábamos ya grabando los primeros capítulos, yo también tenía una idea de la relación con Rosario, pero no tenía idea de lo que pasaba después con la llegada de Samuel Caballero, porque aún no teníamos esos capítulos cuando empezamos. Entonces, eso fue realmente interesante. Pasamos por muchas cosas. Los directores me dijeron, bueno, es que Gunther está enamorado de Rosario. Yo les dije, no, no creo, no creo. Hay una relación de codependencia absoluta entre esos dos personajes, pero yo creo que más bien Gunther se sueña en Rosario Montes. Él está, como no tiene vida propia o no se habla mucho de la intimidad de Pablo Gunther, yo creo que él está al servicio de y ha fabricado esto es, que es lo que dicen algunas escenas con Rosario, que él se siente dueño de alguna manera de Rosario Montes. Él la ha forjado para que se case con Samuel Caballero, para que esté dentro de este estatus de reconocimiento. Y por eso cuando Rosario decide regresar a San Marcos y retomar el bar, es un sacón de onda total para él, no le conoce esta vertiente, pero le atrae también verla tan metido en esta carrera que está retomando que él no conocía porque la recogió de la calle, como dice, para meterla en la cama de Samuel Caballero y la educó y le dijo cómo poco a poco convencer y conquistar al famoso Samuel Caballero, pero creo que ahí es donde justamente su doble juego es muy interesante, ¿no? De cómo sí la regaña, sí le hace cosas desagradables, pero siento que es también para cuidar mucho, porque él sí sabe de lo que es capaz Samuel Caballero. Y la verdad, si hay un personaje que Pablo Gunther teme, no es a Rosario Montes, es a Samuel Caballero, sabe de lo que es capaz y sabe que él también le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y por eso siempre está un poco este juego entre uno y otro que finalmente fue creciendo a lo largo de las grabaciones, que fue tan interesante para mí interpretar. Yo llegué a un momento donde veía los capítulos y bueno, no voy a espolear nada para la gente que no lo ha visto, pero cuando hay una escena muy fuerte con Rosario, un enfrentamiento muy fuerte que tuviste, como termina, yo en ese momento Boris, no Pablo Gunther, pero seguramente Pablo Gunther también se decía lo mismo que Boris, me van a matar. O sea, ahí yo no termino la telenovela porque sentía que era una posible víctima de Samuel Caballero vengándose de Rosario a través de Pablo Gunther. Entonces hubo toda esa discusión y era muy divertido porque hasta apuestas hicimos con Muriel que le debo una comida, por cierto. A Camila. A Camila, exactamente, porque yo apostaba que sí, iban a desaparecer a Pablo Gunther y Camila me decía que no era posible y ganó Camila. Bueno, es que no era, en realidad, yo tampoco no lo veo como una opción desaparecerlo, porque Pablo Gunther siempre fue la conexión a larga distancia entre Samuel y Rosario, porque Pablo Gunther, en la medida que pasaban los capítulos, era el hombre que constantemente le recordaba que ella era casada con este hombre, que ella le debía respeto, que ella estaba haciendo algo que no era correcto. Ahora nunca entendí qué ganaba Pablo con esto, porque desde el momento en que él le dice, yo te presenté a él, yo te saqué de la nada, te convertí en una señora y ahora eres una mujer casada con un hombre poderoso, eso se entiende. Lo que no se entiende es cuál es cuál es la ganancia para Pablo de ver a Rosario casada con este hombre que en realidad es un carrasco, ¿no? Que es un hombre sí poderoso, poderoso en el sentido de ser un hombre dominante, ¿no? Y cuál era la relación de Boris y Sebastián, o Sebastián y Samuel,
antes de Rosario Montes? ¿Por qué él tenía que conseguirle una esposa? Eso es algo que para mí quedó como, no sé. Pues, pues yo creo que justamente es por temor a todo lo que puede hacer Samuel Caballero que a veces Gunther se comporta de tal o cual manera. Regresando a Rosario en el camino correcto, aunque él seguramente tiene distintas visiones de lo que es el camino correcto. Yo creo que él vive a través de Rosario. Él siente que Rosario es su creación y para mí, o sea, para Boris es como lo que yo aporté un poco de esta visión hacia Gunther, sintiendo que él se sentía realizado por haber logrado esto y que de alguna manera se le desmoronaba al tomar Rosario esta decisión y Gunther la siguió sin pensárselo mucho, echándose en contra a Samuel también, porque Samuel llega con todas las sospechas del mundo de que Gunther ya no le es fiel a él, sino que lo es con Rosario. Y la verdad está entre los dos, e incluso entre los tres, incluyendo a Muriel, que es lo que lo vuelve tan complejo. Tiene que jugar muy sutilmente porque finalmente no tiene el poder que tienen ellos y tiene que, aunque sí tiene un poder oculto de que sabe manejar los caracteres de cada uno y es lo que lo vuelve tan interesante. Y creo que esa es la manera de reivindicarse de Gunther. ¿Qué beneficio tiene, me decías? Pues justamente esto, sentir que es importante para la vida de gente tan poderosa, de gente que la admira, pero que le dan sustento también y que le dan vida, que le dan sentido a su vida, que si no sería seguramente muy gris, porque no conocemos los lados ocultos que podrá tener este Pablo Gunther. Claro, sí, en realidad es un personaje bastante misterioso, ¿no? Y que mantiene esa identidad, aunque, como te digo, con muchos matices dentro del proceso de la historia. Boris Schoenman, sé que es tu primera producción en televisión, pero sos un hombre que está ligado a las tablas, al teatro durante muchísimo tiempo. Has radicado prácticamente en México desde finales de los ochentas, estás trabajando con todo lo que refiere a la cultura, al teatro. Cuéntanos todo este momento que no conocíamos de Boris Schoenman. Pues llegué efectivamente a México en el 89, a los 25 años, y desde entonces, pues yo venía para un año realmente a conocer Latinoamérica, quería irme a Colombia, quería irme a varios países, finalmente llegué a México en relación con la Universidad Veracruzana, y empecé directamente a trabajar con la Facultad de Teatro, con la Facultad de Danza, luego me convertí en el director artístico de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana, que tiene una larguísima trayectoria de más de 65 años. Y pues desde el año 2000 dirijo en la Ciudad de México el Teatro La Capilla, que es un teatro independiente histórico construido por Salvador Novo, famosísimo poeta, dramaturgo, cronista de la ciudad de los años 50 a 70, es cuando es su periodo más conocido. Era parte de los contemporáneos, junto con Javier Villarrutia, de todo un grupo de escritores, artistas mexicanos que fueron muy importantes para el desarrollo de la cultura en México en el siglo XX. Entonces me tocó retomar este teatro, llevar ahí un proyecto muy importante, creo, para la ciudad y para el país sobre dramaturgias contemporáneas. Trabajo muchísimo textos nuevos que importo desde distintos lados y también exporto teatro mexicano hacia otros países. He sido traductor y sigo siendo traductor de muchas obras del francés hacia el español, mismas que se producen en toda Latinoamérica, lo cual me da mucho gusto que estas traducciones puedan viajar. He montado también a muchos autores mexicanos. Soy muy amigo de los textos contemporáneos de teatro. Por eso soy actor, director, maestro y bueno, tengo todo un largo recorrido efectivamente, como dices, en el teatro mexicano. Y desde hace algunos años siempre me ha atraído mucho el cine, la tele, poder entrar yo como actor ya más que como director, eso lo dejo para el teatro, pero como actor me atraía mucho esto. Había hecho algunas pequeñas participaciones en distintas producciones de cine, de tele aquí en México, pero nunca había tenido la oportunidad de estar en un proyecto tan importante como Pasión de Gavilanes. Entonces, como bien dices, no sabía de la novela. Cuando me llegó esta invitación, pues empecé en YouTube a ver de qué trataba, algunos capítulos de inicio.
la verdad, el personaje del cual ya me hablaron después de que había un mayordomo en la primera temporada, nunca lo vi, porque tampoco la vi toda, y creo que estuvo muy bien de que no viera yo demasiadas cosas, porque finalmente Pablo Gunther llega a este universo, no conoció esta historia ni a los reyes ni a nada de esta historia y llega como Rosario a descubrir todo esto, entonces yo también quise llegar a descubrir todo esto y hacer mi trabajo a partir de ahí. No había ninguna referencia para tomar porque no era un personaje que se arrastraba de una temporada a otra. Entonces Exacto. era prácticamente el aporte y el expertise del actor, en tu caso, para poder darle esa personalidad, ¿no? Y ese arco dramático a tu personaje. Ahora que has vivido esta experiencia, Boris, ¿qué se viene para vos? O sea, ¿te picó el bichito de la televisión? ¿Quieres seguir haciendo otros personajes para la televisión? Totalmente, la verdad fue una experiencia increíble. Yo aprendí muchísimo rodeado de actores increíbles y también de un equipo de producción maravilloso, los camarógrafos, los directores. Aprendí mucho realmente. Los primeros días, en las primeras llamadas estaba yo así como a ver en qué terreno estoy pisando y muy rápidamente me acogieron con Sharik León, llevamos una relación maravillosa. Lo mismo con Connie Hernández, que hace a Panchita, lo mismo que con todos los que me tocó convivir, que desgraciadamente no me tocó hacer escenas con otras amigas como Catherine Porto, como Cristina Lili, como Jonathan, que hace de Nino, como con Yarek tampoco, y ahí convivíamos todos en el hotel y fue maravilloso, pero bueno, me tocó solo esta parte de la historia y la verdad aprendí miles de cosas ahí. Entonces, claro que quiero seguir, lo he hecho un poco haciendo nuevas cosas aquí de series desde que regresé de Colombia. Otra vez pequeñas intervenciones de pocos días, porque obviamente sigo dirigiendo el teatro, ahorita estoy dirigiendo a la Compañía Nacional de Teatro en un texto contemporáneo de un joven autor que fue premiado del año pasado y yo lo voy a estrenar el mes que entra. Estoy retomando dos de mis obras, una para adolescentes, otra para adultos, para presentarla también en este mes de agosto. Tengo la Semana Internacional de la Dramaturgia, que es un evento anual que organizo desde hace 20 años. Muchas cosas que se vienen, pero lo bueno es que tengo todo un equipo junto conmigo en el Teatro La Capilla. Y si de repente me voy 5 o 6 meses, como sucedió con Pasión de Gavilanes, ya me di cuenta que no pasa nada, que lo pueden hacer perfectamente sin mí. Nadie es indispensable en este oficio y es lo que me encanta de yo poder descubrir otra área que no conocía tanto y seguir explorando por ahí, lo cual me dará muchísimo gusto y conocer nuevos equipos, nuevos países. Yo siempre he sido abierto y muy interesado en viajar y en conocer gente en toda Latinoamérica, incluso en América del Norte. Trabajo mucho con Quebec, voy seguido para allá. Ahora acabo de regresar de allá y volveré a ir en noviembre a conocer nuevos autores de teatro allá. Entonces, bueno, pues a seguirla hasta que el cuerpo aguante. Una máquina de trabajo, ¿no? Justamente te iba a preguntar eso, pero ya me lo acabas de responder. Te iba a decir, con tantas actividades, ¿quién se ocupa de lo tuyo cuando no estás? Pero bueno, veo que tienes un equipo fiel y competente, que eso es importante, digamos, ¿no? Para no Así dejar es. tantas actividades como las que me acabas de enumerar, no dejar que ninguna de ellas se pierda, ¿no? Aún más cuando tienen a una persona, digamos, que los ha representado y que les ha enseñado. ¿Qué trae a un actor francés a interesarse por el público de habla hispana? ¿Cómo viene la historia? ¿Viste? Porque podías decirme, ok, yo también hago esto en Francia. ¿Cómo se despierta el interés principalmente, primero por México y luego por la lengua hispana? Mira, yo hacía teatro desde la secundaria, desde la prepa, y siempre me ha gustado, pero estudié comercio internacional y administración de empresas. Y cuando salí de mi escuela en París, Alemania, Inglaterra, que me tocó una gran escuela de comercio, era uno de los únicos ahí que se resistía mucho a ponerme una corbata, como que no la toleraba. Y me decía, bueno, pues está bien, es una experiencia que tengo ya de estudios, que seguramente me servirá en algún momento en mi vida, pero lo que yo quiero hacer es teatro. Y entonces, como me tocaba hacer el servicio militar y yo no era muy en pro de hacer esto,
Francia, encontré una manera de hacer un servicio civil durante 2 años en lugar de hacer un servicio militar de un año, lo cual me llevó a ser administrador, relaciones públicas y programador de un teatro a los 20 años, lo cual hice durante 5 años. Ahí me empecé a formar más profesionalmente, pero realmente fue hasta que decidí pedir una beca al gobierno francés para estudiar en América Latina y me lo dieron, lo solicité luego para México, después de haberlo pedido para Colombia y me dijeron, no, en Colombia hay una guerra, no se puede. Entonces, pues me decidí por México y finalmente a los 10 meses que terminó mi beca, pues pedí otra y me la dieron y luego esto hizo que ya mi vida estaba medio ya hecha en México, tenía ya miles de amigos, miles de proyectos y no quise regresarme a Francia nunca, más que de vacaciones a ver a mi familia y hice toda mi carrera aquí en México, en Quebec también estoy trabajando mucho y en donde me lleve la vida, la verdad he ido de gira a Argentina, a Colombia, a Cuba, a varios países latinoamericanos, ahorita últimamente a Colombia, tuve la oportunidad de ir a Medellín después de Pasión de Gavilanes para también dar funciones allá y pues yo encantado de seguir por este rumbo. Creo que cada vez que regreso a la vieja Europa me digo qué bueno que me fui. No que no me guste, pero es algo que no me provoca nada profesionalmente. Es un hermosísimo museo, es bellísimo, hay unos lugares increíbles, pero yo prefiero estar haciendo cosas aquí y siempre finalmente me sentí más útil trabajando aquí, teniendo este choque cultural finalmente que se volvió una unión cultural de lo que yo podía aportar, de lo que a mí me aportaban también la cultura de aquí para encontrar pues esta fusión finalmente en que se ha vuelto la actividad que tengo aquí en México y en varios otros lugares. Y tienes un dominio del idioma fantástico, digamos. Entonces, eso es importante. ¿Es verdad que te llaman mucho la atención los acentos, los diferentes acentos de Latinoamérica? Me encantan porque como no nací en ningún país específicamente, llego a Cuba y a la semana empiezo a hablar como cubano y o sea, me gusta mucho intentar entrar a los acentos. El acento que tengo aquí pues es el de 30 años de vivir aquí en México. Cuando llegué a Colombia y que me empezaron a decir, oye, pues vamos a ver cómo emparejamos los acentos, me puse verde porque me dije, no, tampoco voy a hacer una caricatura de algo que no conozco, no puedo. Pero se fue tranquilizando, me permitieron así como desarrollar el personaje sin poner tanto énfasis en el acento. Y lo que me gusta es que mucha gente no me pregunta, pero ¿de dónde es? O sea, sí se nota un pequeño acento, pero ¿de dónde será? No es tan ubicable. Y eso también me parece sabroso con el personaje de Pablo Gunther, que es medio misterioso, que tiene un nombre, un apellido medio alemán. Yo soy medio italiano, o bueno, un cuarto de italiano, tengo un apellido alemán, un nombre ruso, otro apellido italiano, o sea que también soy una mezcla ahí y, pues eso es parte de las mezclas que a mí me gustan tanto. No, eso es cierto. Y se queda, que ese es otro misterio de Pablo Gunther, en realidad, la nacionalidad que tiene. Y en tu caso también, porque a primeras, así hablando contigo, ¿no? Ya tú tienes un español tan bien trabajado que si bien hay una pequeña, ¿no? Notoriedad de que no eres una persona oriunda de México, pero tampoco es muy definible, digamos, de decir, oh, es francés, es alemán, es italiano, no sé, te queda como una duda y eso es bueno. Querido Boris, y yo quiero agradecerte por la oportunidad, esta oportunidad de reencontrarnos en este momento en que estoy trabajando mucho con todos tus compañeros y que esta sea la primera de muchas veces que hablemos de varios otros proyectos tuyos, por lo menos aquellos que puedas, quién sabe, un día traer una obra acá a mi país, a Bolivia, si has viajado por tantos países. ¿Por qué no? Bolivia puede ser un lugar muy interesante también, culturalmente hablando, ¿no? Que hay muchos extranjeros que vienen acá justamente por la riqueza cultural que tiene Bolivia para ofrecer, el folclore y todo lo demás. Así que piénsalo. En algún No, no, no momento, duda. Sería maravilloso poder visitar Bolivia y es uno de los países que no conozco efectivamente. Entonces, pues habrá que pensar qué puedo llevar por allá. Es decir, sería maravilloso. Pero un placer nuevamente estar contigo, Vladi, y un gusto de poder estar transmitido allá en Bolivia con los espectadores de Pasión de Gavilanes 2 hasta allá. así es, amigo. Y para ustedes de toda Latinoamérica también,
Él es el señor Boris Schoenman, a quienes todos ustedes identifican como Pablo Gunther de Pasión de Gavilanes 2. El placer es todo mío. Y para ustedes, mis amigos, tanto para Boris, buenas noches. Buenas noches, hasta pronto.